del texto, la estructura. Vamos a hablar de la estructura del texto, cómo está completamente dosificado. Y pues les mandé por ahí un archivo de un cuento de Juan Rulfo, No llorará los perros, que lo fueran leyendo de una u otra manera. Si lo hicieron, pues qué bueno, porque recuerden que era dominguito y pues domingo pues es sagrado, ¿no? Es día de descanso, es día pues de no trabajar en cuestiones escolares, sino de darle descanso a nuestro cuerpo, a nuestro tiempo, irnos a relajar, ¿verdad? Aunque está difícil la situación de irse a relajar nomás porque sí, por la situación de la pandemia. Pero bueno, vamos a iniciar, vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Yo creo que ya lo están viendo, ¿verdad? Sí. Ya estamos. Muy bien, pues déjenme comentarles que estamos en el 1.1, aún todavía. Acabamos de hacer esta tarea, ya ustedes me la mandaron, los que tuvieron la oportunidad de hacerlo, pues algunos, pues todavía no, ¿verdad? Vamos ya en el tercer punto, ya es vamos a hacer la evaluación del 1.1 que tenía 10 horas y luego pues con esto prácticamente hacemos 1.2 con el trabajo que vamos a dejar ahorita, ¿no? Vamos a abarcar entonces 1.1 y 1.2 para la evaluación. Esto lo vamos a ver enseguida, ¿no? Pero por lo pronto nos interesa iniciar con el 1.1, perdón, seguir con el 1.1 en el inciso C, elaboración de un relato a partir de un texto elegido. Y obviamente, pues ya les mandé un texto, aunque no elegido por ustedes, sino por parte mía. Es un cuento, el cuento No llorará los perros, de Juan Rulfo, ¿verdad? Es una historia bastante, pues, tiene de todo, de todo. Tiene una situación social, tiene una situación personal, tiene violencia, tiene pues, falta de valores, ¿verdad? Y bueno, es una novela ya no de esta época, sino si ustedes se fijan, se puede denotar que todavía está pasando todo esto, ¿no? Jóvenes con una idea descarrilada, una idea pues mala, y aquí lo representa el cuento No llorará los perros de Juan Rulfo, un cuento ya es bastante añejo, ¿verdad? Y ahora pues vamos a compartir el momento, ¿no? Vamos a hablar precisamente de el punto situación o planteamiento, ruptura del equilibrio, desarrollo, enlace, cómo está estructurado prácticamente el texto que ustedes ahora pues lo tienen que redactar. Aquí dice claramente, elabora un relato personal sobre un texto de elección. Así es que con esto prácticamente vamos a terminar el 1.1. Ya tengo aquí la lista, por ejemplo, en la plataforma que nos mandan para evaluar, viene el 1.1 y ustedes se sacaron 10 aquí en todos, no va a haber ningún problema porque van a tener un 100%. Y los que no, pues van a tener alguna dificultad. Y los que no han entregado, pues ya estamos en la tercera sesión. Y pues necesitan ponerse las pilas porque esto avanza y ya para recuperar el terreno está un poquito difícil. Otra de las cosas es que los que no tengan la oportunidad a través del mensaje del teléfono, pues podemos hacer ya la aplicación del Centro Comunitario de Aprendizaje en la materia de comunicación. Eso es completamente personal. Y bueno, vamos a esperar indicaciones de los horarios para que nos podamos ver una vez a la semana también allá en la escuela. Claro, con todas las medidas de seguridad que nos
están pidiendo, que ustedes también ya las conocen, su sana distancia, su cubrebocas, su gel. Pues sí, hay que hacer caso a todas esas sugerencias a las que tenemos que aplicarnos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a darle a este punto. Y ya tenemos elaboración de un relato a partir de un texto elegido. Un texto narrativo debe contar con una estructura y elementos para poder desarrollarse de manera formal. Es decir, vamos a ver la estructura y vamos a ver esos elementos. Los elementos no son pocos, son varios. Sin embargo, con el trabajo que ustedes hacen, los mencionan, pero no dice elementos, pero siempre se está considerando. Por ejemplo, los personajes es un elemento, el tiempo es un elemento, y así sucesivamente ustedes van mencionando al momento de redactar esos elementos. La estructura, pues, ahorita de eso precisamente vamos a hablar. Tanto la estructura como los elementos, aquí están de una u otra forma grabados, están en estas diapositivas que ustedes tendrán que consultar más adelante si es que quieren hacer un buen trabajo. Y si no, pues así lo mandamos, ¿no? Aunque me parezca así como que luego lo copian, lo seleccionan, copian y pegan y luego lo mandan como si no supiera de qué se trata, ¿no? Cuando están leyendo muchos textos que me mandan y también muchos textos que rechazo, ¿no? Porque no son autónomos, porque no lo hacen con sus propias ideas y precisamente yo estoy pidiendo ideas propias, autonomía, porque lo contrario es algo copiado, pues no va a tener pues calificación muy prácticamente aprobatoria, ¿no? Bueno, entonces lo dejé hasta ahí porque sí es lo que nos interesaba. Aquí tenemos la estructura, el planteamiento, el nudo, el desenlace, cómo está estructurado. Más adelante vamos a ver los elementos, pero por lo pronto, con lo que iniciamos es el planteamiento, ¿verdad? Planteamiento que también tiene otro nombre, inicio, ¿verdad? ¿Qué más? Introducción. ¿Qué más? Ahí está, inicio, introducción. Aquí lo plantea de otra forma, aquí está, situación o planteamiento que lo estamos viendo aquí en la diapositiva, ¿no? En la diapositiva lo estamos viendo como un planteamiento. Más adelantito vamos a ver qué es un planteamiento, qué es un nudo y qué es un desenlace, ¿no? ¿Qué es lo que más o menos van a poner? También traigo algo relacionado con no oyer a los perros para que ustedes todavía lo tomen como un ejemplo. Así es que, pues vámonos rapidito. El planteamiento dice que es el planteamiento, inicio o planteamiento. Se trata de la primera parte del relato en el cual se presenta el tiempo, el lugar, el protagonista de la historia, en una primera exposición de la narración. Así es que la narración, para empezar, vamos a ver, les voy a comentar de algo que no está aquí, pero de una u otra forma, la narración, utilizaremos estos verbos. ¿Por qué? Porque la acción que está realizando un sujeto, ¿en dónde? En un tiempo, ¿verdad? En un tiempo determinado, precisamente son los tiempos verbales los que utilizamos. Ahí es donde vamos a utilizar este tipo de pues palabras de la gramática de nosotros, del español. El verbo pues es un elemento gramatical que siempre está en toda oración y más en este tipo de trabajos que son los narrativos. Entonces, si fueran descriptivos, pues traíamos el ejemplo aquí, inmediatamente nos fuéramos con el adjetivo, pues si fueran descriptivos. ¿Por qué? Porque el adjetivo determina, ¿verdad? Determina al sustantivo, es decir, pues da las características del sustantivo. Entonces, en las narraciones hablamos de un sustantivo y hablamos del verbo, lo que hace el sustantivo, ¿verdad? Bueno, espero que hayan entendido así rapidito porque más adelante lo vamos a ver, pero no, ahorita, por ejemplo, ya retomamos lo que es el planteamiento y que dice, pues presenta el tiempo, ya les dije, el lugar, ¿sí? El lugar y el protagonista de la historia en una primera exposición de la narración. Así es que, pues ya tenemos que se trata de
la parte del relato en que se presenta el tiempo. Bueno, la historia se desarrolla en el tiempo, ahí lo van a ver en el cuento de Noé y el arado de los perros, ¿no? Por ejemplo, ahí está todos estos pasos que tienen que considerar para ir iniciando o para plantear su trabajo de relato, ¿verdad? Entonces, vamos y continuamos, aunque no tengo diapositiva como la otra, pero aquí dice el desarrollo. Se trata de las acciones del relato que se van dando en el relato a partir del planteamiento. Hay una redundancia aquí, están encadenadas hasta llegar al final de la historia. En esa parte podemos encontrar dos elementos importantísimos que son los siguientes: nudo o problema. También se le conoce como ruptura o equilibrio. Precisamente lo que estábamos comentando aquí, lo que íbamos a ver. Entonces ya tenemos la situación o planteamiento. Ahora vamos con la ruptura del equilibrio. Entonces aquí está, se trata de los conflictos o dificultades que aparecen en la narración, hacen que la historia avance y que al mismo tiempo se vuelva más interesante. Pueden ser decisiones o acciones que cambien el rumbo del relato. Entonces, de momento aquí podemos ver, ¿verdad?, que se trata de los conflictos o dificultades que aparecen en la narración. Eso es la ruptura del equilibrio, y que en ocasiones esas acciones pueden cambiar el rumbo del relato, ¿no? Así es que, pues, ustedes pueden utilizar estos elementos como parte de la estructura, porque aquí dice que el desarrollo tiene esos dos elementos, y ¿verdad? El nudo o problema también se le conoce con ruptura de equilibrio, pero también el clímax, que es otro elemento que tiene el desarrollo, como pues para darle más realce a lo que ustedes van a escribir, ideas de ustedes, planteamientos de ustedes, ¿verdad? En qué les parece importante, cuál es el conflicto, por qué pasa esto, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo contextualizar a lo que está pasando hoy? Todo eso puede ponerse en esta parte del desarrollo, ¿no? El clímax es la parte más emocionante e importante del relato. Se trata del punto más alto de la historia. Casi siempre está antes del final, porque después del clímax ya no hay tanta parte trascendental, y en ocasiones pues ya el autor pues se va prácticamente a lo que es el desenlace. Después de estar en la parte alta, ¿verdad?, alta de la historia, en la parte más emocionante, ¿verdad?, de repente pues se termina y pues cae al desenlace, ¿no? Porque de lo contrario pues ya sería algo más, sería otro tipo de texto, ya no sería una narración, ya sería pues empezar a contar como si fueras una novela, ¿verdad? Como si ya fuera un cuento real de lo que estás haciendo tú, pero en este caso estás sacando una narrativa de otro cuento, ¿no? Entonces, por eso es que tiene que tener estas secuencias, clímax, porque de lo contrario, pues te irías a otro tipo de texto que no estamos pidiendo. Entonces, esto es para que lo consideres, ¿verdad? Porque en Timora te pasa lo que sucede ahí se me fue la palabra, con las paráfrasis. Por ejemplo, la paráfrasis es espontánea, algunas espontáneas lo relatas con tus propias palabras, y la sintética, y la otra es la analítica, que puede ser más amplia que el texto original. Es decir, pero aquí no se trata de eso, que sea más amplia que el texto original, sino se trata de hacer un relato, ¿verdad? Un relato que tenga estas características, esta estructura y los elementos que más adelante vamos a mencionar, que los tienes que localizar, ¿no? En el relato, o bien tomarlos en cuenta para el relato. Entonces aquí tenemos después el desenlace, es la parte final del relato, que el autor
en el que el autor resuelve la historia del protagonista de forma positiva o negativa. El personaje puede morir o resolver sus dificultades y salvarse aquí. Aquí encontraremos la secuencia del clímax. Entonces, importante porque si ustedes acá leyeron algo de No oyer ladrar los perros, pues te das cuenta en cómo termina, cómo se desenlaza, ¿verdad? La historia, que tú tienes que poner precisamente ese desenlace, ¿no? Como tú lo estás denotando, como tú lo leíste, como tú lo entendiste. Así es que ahí les encargo ese cuento No oyer ladrar los perros. Ahorita, por ejemplo, ¿alguien me puede decir quién es el protagonista de la historia de No oyer ladrar los perros? Si es que leyeron, ¿eh? Así, pero otra pregunta mejor, más fática, al grano. ¿Sí leyeron el cuento? Los escucho. Al grano, así como que lo leí o no lo leí, pero bueno, pero sí vamos al ojo de huracán. ¿Sí lo leyeron o no leyeron el cuento que les mandé ayer Sí. al grupo? Le voy a decir la verdad, porque yo no lo leí. Sí, eso, así me gusta, hablar con la verdad, porque esa es la verdad la que nos lleva al punto bueno. ¿No? Yo apenas me voy enterando. Ah, bueno, no hay ningún problema, porque esto es parte de la actividad, ¿no? Pero sí es necesario, pues por eso por eso hacemos este tipo de reunión, para poder ponernos de acuerdo, porque pues igual nomás les puedo mandar el cuento, hagan esto, otro, pero pues yo pienso que si tienen un ejemplo o una idea, pues así se les va a dificultar menos, ¿no? Así es que, pues si no lo leyeron, no hay ningún problema. Aquí adelante vamos a ver quién es el protagonista y quién es el antagonista, cómo está el rollo de la historia, porque traigo unos ejemplos que no son el trabajo, pero sí te van a servir para poner en marcha la redacción del relato. Bueno, después de haber visto este punto del desarrollo, nudo, clímax, desenlace, sí vamos entendiendo, ¿verdad? Que esta es la estructura, ¿sí? La estructura, que esto es la estructura y que ustedes tienen que basarse en eso para el relato. Y entonces después tenemos elementos. Pues siempre hay un tema, siempre hay personajes, siempre hay protagonistas primarios, secundarios, ¿verdad? Que eso ya les había comentado, no viene ahí, ustedes le van a poner elementos, ¿no? El elemento, pues ahí está, No oyer ladrar los perros, que ese vamos a tomarlo como tema. Y luego vienen los personajes. ¿Quiénes son los personajes de la historia? No los vas a apuntar ahí, no vas a decir personajes, pero ya cuando hablas del fulano, mangano, estás mencionando, se está entendiendo que estás utilizando esos personajes. Luego viene el protagonista o primarios, ¿verdad? Vamos a ver quién es el protagonista de la historia. Tú lo vas a poner ahí como la parte principal, porque lo puedes utilizar en un párrafo, su nombre 2 veces o uno, te das cuenta cómo está, quién es el protagonista de la historia, ¿no? Luego nos vamos a los secundarios, pues los secundarios son los que no son los más importantes, pero sin ellos tampoco hubiera historia. Necesitamos de los personajes secundarios para poder que haya historia. De lo contrario, pues no puede ser nada más el protagonista. No puede ser uno solo. Necesitamos de más receptores y emisores y todo eso, ¿no? Así es que ahí están los secundarios, que son valiosos en cualquier tipo de trabajos de esta naturaleza. Bueno, entonces esa es una parte de los elementos. Vamos a otra parte que son las circunstancias, ¿verdad? Terciarios o ambientales donde se realiza el relato. Así es que ahí está. Luego viene el ambiente se trata del tiempo, del lugar en la narración. Bueno, también no lo ponen ustedes así como ambiente, ni vas a poner lugar, ni vas a poner nada de esto, solamente tú lo vas a mencionar, y ahí en el relato se va uno cuenta que está tomando todos estos elementos, ¿verdad? Pero jamás te
le vas a poner elementos, ¿no? No, no, se van a considerar y que están dentro de tu trabajo. Así es, entonces tenemos el lugar, se trata de un lugar y de ustedes van a escribir, van a relatar y inmediatamente te vas a dar cuenta, y aquí en esta parte estoy hablando del lugar. Luego te vas al tiempo, se refiere a los momentos en que pasan las acciones, ¿verdad? Que se puede dividir, que se puede dividir en dos partes. Bueno, hay pues en una parte se cuenta la historia, la otra se complementa y así de esa forma, ¿no? Bueno, si fuera una novela así, fueran escenas, ¿no? Escenas audiovisual, por ejemplo, una novela audiovisual serían escenas, una parte habla de otra, sin embargo, finalmente todas se enlabonan y se juntan para una misma situación. El tiempo cronológico, pues ya nos estamos dando cuenta que lo podemos utilizar como una historia, pero también lo podemos contextualizar al mundo de hoy, cómo es que los muchachos se siguen comportando, ¿verdad? En un tiempo y en otro tiempo, y finalmente llegamos a que es una historia, es un cuento de nunca acabar, ¿no? Esto de la historia que nos cuenta Juan Rulfo, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos ahora la atmósfera, ¿verdad? Tiene que ver con un marco emocional. Recuerden cuando hablábamos de las funciones de la lengua, ¿verdad? Poníamos una función que tenía que ver con las emociones, ¿sí? Una función de la lengua que tenía que ver con las emociones, que en este momento a lo mejor ya se les olvidó, pero lo dije en la clase pasada, que hablamos precisamente de las funciones de la lengua, la función referencial, la función fática, la función emotiva, precisamente lo que estamos utilizando aquí, y luego función metalingüística, función fática, no sé si ya la mencioné, pero bueno, 6 funciones, y en esta cae la emotiva, ¿no? ¿Verdad? La emoción como relates tu historia. La emoción, cómo relates tu historia y dónde se está desarrollando, ¿verdad? Para que la gente la ganches, para que la gente le llame la atención. Antes teníamos que leer tanto cuentos o novelas, dependiendo del maestro de taller y lectura y redacción, y es lo que te ponía a hacer prácticamente, sacar todos estos elementos, pero pues también había novelas que no eran muy interesantes para uno porque no estaban. Pero ahora, pues ya novelas o cuentos, pues tenemos que hacerlo porque es parte de esto, es parte de el módulo, es parte del método que nos están mandando, ¿no? Así es que, pues no es mi culpa, no soy yo el culpable de la situación, es el mismo módulo. Bueno, y ustedes han de decir, ¿y esto para qué me sirve? Pues más adelante lo vas a entender que cuando estés en un trabajo tienes que entregar algo con secuencia, algo con tiempo, algo con ambiente, con circunstancias, por qué se dan las circunstancias, si es que trabajas en una empresa, ¿verdad? Cuando haces alguna invitación, esa emoción que le tienes que dar. Entonces, con el tiempo tú lo vas a utilizar, aunque no esté ahí, ¿no? Ahorita, por ejemplo, utilizas el proceso de la comunicación, aunque jamás te hayas detenido a ver los elementos que hasta ahora a lo mejor ustedes ya lo están practicando y saben que la comunicación es un proceso. Así es que, pues nos vamos a lo siguiente, ¿verdad? Aquí tenemos un tipo de estructura un poquito más sintético, más pues sí, más sintético en comparación a lo que acabamos de ver. Haz de cuenta que empezamos otro temita del mismo, aquí un poquito más condensado, más directo, ¿verdad? Esto es para que tengas tú alternativas allá de cómo quieras desarrollar tu tema, de cómo quieras desarrollar tu relato. Así es que, pues igual nos vamos, aquí le ponen un ejemplo de este Juanito.
era un viajero, un trotamundos, todo ese rollo, ¿no? Y pues acá tenemos otro más, todavía más sintético, ¿verdad? Más para que no te quedes sin hacer trabajo. Si te pongo todo este ejemplo para que consideres todo y no se te dificulte al momento de entregar. Tú, al momento de entregar tu relato. Bueno, aquí está otro ejemplo, la Cenicienta, donde está el planteamiento, un poquito, pues se ve un infantil, sin embargo, pues se retoman todo lo que hemos mencionado. Se retoma de lo que estamos viendo desde el principio, ustedes lo están viendo aquí, pero bueno, esto ustedes lo van a aplicar aquí en este. Esto va a ser la actividad. No oyer a los perros de Juan Rulfo, que ya les pasé el texto, y ahora pues vamos precisamente al objetivo. Crítica social. Critica los crímenes del hijo. El narrador enfatiza la parte humana del padre, el amor que sentía por su hijo, aunque lo negaba. Todo esto que lo hago por su difunta madre, que según le había encargado que cuando ella muriera, que pues cuidara de él y que le echara la mano, aunque fuera un delincuentazo, ¿no? Y bueno, pues así pasa, ¿no? La madre tiene un algo ahí en la cabecita, ¿verdad? Un ente ideal que tiene en su cabecita la mamá de todos, porque para nosotros no lo denotamos, pero la mamá tiene al hijo más hermoso del mundo. La mamá tiene al hijo más bueno del mundo. Así es como se escucha ese ente ideal que tienen todas las madres. Entonces, por esto mismo, la mamá pues le encargó a su esposo que si ella moría, pues que su hijo no lo desamparara, que no lo dejara hasta que no lo dejara de la mano, que siempre estuviera con él hasta el último momento, y ustedes lo van a ver en el cuento, ¿no? Muestra la realidad de la desesperación de México en esa época, y si ustedes se van al contexto, lo leen muy bien, en esta época también está pasando lo mismo, ¿verdad? Pero ya con otro nombre que ustedes lo pueden utilizar en su relato, pueden hacer una comparación de la época esa y la época actual. Vamos viendo que hay muchachos que también ahorita son unos delincuentazos que ahí andan. Pues ustedes lo pueden tomar como referencia. El cuento analiza aspectos sórdidos de la vida rural mexicana. Exacto, en esa época pues solamente era vida rural, ¿verdad? Vida urbana pues muy poco, y pues normalmente Juan Rulfo habla de esta vida rural, presenta México como como partes pintorescas, como parte de los pueblos, las tradiciones y todo eso. Así es que por eso van a ustedes a notar que era como venir no sin ofender, venir de allá de la sierra, por los caminos, donde no hay circulación de vehículos, hasta llegar a otro pueblo donde por lo menos había un doctor, y que era difícil el traslado, bueno, por la situación esa, ¿no? Entonces, ese es el punto. Vamos al resumen. Llega Tonaya, el padre lo suelta, aquí está el protagonista, ¿no? ¿A dónde? A Tonaya. ¿Y de dónde venía? Pues hay que ver quién era el fulano, quién era el mangano, ¿verdad? Quién era el sultano, qué hacían, ¿no? Aquí están los personajes secundarios, los perros, los desconocidos, el doctor, el compadre tranquilino, los amigos de Ignacio, el bebé que la mamá iba a tener. Bueno, son los personajes secundarios que sin ellos tampoco sería posible la historia de No oyen a los perros. Bien, pues llegamos al final del trabajo, llegamos al final del punto Aquí lo que van a hacer ustedes es que me van a relatar un cuento con todo esto, con todas las características. El del cuento No oyer a los perros de Juan Rulfo. Vienen algunos aspectos que generalizan más o menos de qué trata, ¿no? Ahí lo puse ahorita, ahí lo denotaron
ustedes lo vieron. Y esa es la actividad. La actividad en eso consiste en hacer el relato del cuento No llorar a los perros, el relato que tiene que contener, ya les dije, lo podemos ver de esta forma, lo podemos ver de esta forma, junto con esto, ¿verdad? Junto con esto, con los elementos, que son 12, creo, pero que ahí ustedes no le van a poner elemento, tampoco van a poner en su texto, no van a poner esto, ¿no? No. Se va a entender que ustedes están dando una introducción, se va a entender que ustedes van a estar dando un desarrollo, un clímax y un desenlace. O bien esto, ¿verdad? Del cuento No llorar a los perros, porque acuérdense bien que ahí tiene que tener el tema, ¿no? Ahí están los personajes, prácticamente lo denotamos todo, lo vimos todos allá, no sé si se alcanzó a apreciar, pero bueno, ese es el punto que ustedes, en el punto que van a trabajar, en el desarrollo del relato a través de la estructura que les he estado informando. Muy bien, pues por lo pronto vamos a preguntar, a ver, Kai, ¿cuál es la duda del trabajo? ¿Verdad? Porque luego me entregan otras cosas que no son. A ver, ¿algún problema? ¿Alguna duda? Pues por ahorita no. ¿Están ahí? Porque ya terminé. Ahorita no. No, Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todo bien, profe. Todo bien, sí. ¿Qué vamos a hacer? A ver, ahora dígame qué vamos a hacer, porque ya me quiero ir. Ya me quiero ir. Un cuento. A ver, ¿qué vamos Sí, a no, hacer? un cuento. ¿Cómo? Un cuento. ¿Vas a hacer un cuento? Bueno. Sí, no. Vamos a elaborar un relato basado en el cuento que nos mandó del No llorar a los perros, ¿no? Ándale, vas a elaborar un relato del cuento No llorar a los perros basado en lo que vimos de la estructura, ¿verdad? De la estructura y elementos del texto narrativo, ¿sí? Creo que quedó bien la idea, creo que no hay ningún problema, aunque estuvieron bien poquitos, les comento que no se retrasen, que no se queden atrás, porque de lo contrario sí se va a poner un poco Profe, dificultoso los entregar trabajos de que todos. no he mandado todavía, Dígame. ¿me los puedo mandar? La plataforma está abierta, La plataforma está abierta para que ustedes manden, aunque les digo, los trabajos que se están retrasando no van a tener el mismo valor. Por eso yo les pongo una fecha de tiempo y forma para que me los entreguen. Pero si tienen alguna dificultad con que no puedo entrar, que aquello, que lo otro, me lo pueden mandar acá al grupo. Bueno, no en el grupo, de forma privada. La otra vez a mí nomás no me dejaba mandarlo. ¿Cómo? La otra vez a mí no me dejaba mandarlo, le digo. ¿No los has mandado? Sí, ya los mandé, Ah, bueno. Esos que están mandando, pues yo creo que ya están calificados. A ver, ¿tenemos tiempo? Podemos pasar a ver si ya están calificados así rapidito. Me están viendo todo el procedimiento. Ya llegué. Ya llegué al curso. ¿Estamos en cuál grupo? ¿En cuál grupo estamos? En el 101. 101. En el 101. Bueno, porque hay veces que les pregunto y no saben ni en qué grupo estamos, Bueno, pues aquí tenemos, miren, fíjense bien. Bajó, fíjense, el primero me mandaron 17, aquí está, de 35. Y en el segundo me mandaron 10, bajó bastante. Entonces, si ustedes no presentan, esto se va a ir evaluando y es mejor tener
tener un 5 que tener un nada, o tener un 6 o 7 que tener nada. Así es que vamos a ver quiénes son los que entregaron estos trabajos. Bueno, vamos a las calificaciones. Ay. Me fui exportar, descargar. Y abrir archivo. Aquí ustedes se van a fijar quiénes son. Y el problema es que ya con este calificamos el 1.1 y ya hay calificación, ya esto no es, ya avanzamos pues. Miren, aquí está Jared Aguilar Rojas, solamente me entregó el primero y ya se quedó rezagado con el segundo. Entonces, fíjense bien. Sacamos la cuenta de estos tres, por ejemplo, de los tres que vienen, ahorita son 2, este es el total, nomás tienen 90. Si lo saco entre 2, ¿a cuánto le va a tocar? 90 entre 2, no le llega al 5, tienen 4.5. ¿Sí? Más el punto por ahí que, bueno, 5, va a tener 5 en este primero nada más, pero ya se retrasó, pues. Tiene que ponerse al tanto, tiene que ponerse muy usadito, porque de lo contrario puede reprobar. Aquí tiene 200, aquí tienen 100, aquí tienen otros 100. Aquí pues hay un 80, puede mejorar esta calificación siempre y cuando entreguen el trabajo, como lo pedimos. Se les quedó porque solamente mandaron la mitad, no pusieron atención. Aquí ya hay 100, y aquí hay 100, ya no entregaron estos jóvenes. García Peinado, García Sánchez, ya se quedaron como que, de todos modos no me reprueban, ¿no? Sí reprueban, ¿no? Sí reprueban. Así es que hay algunos que ya se quedaron rezagaditos en esta primera actividad y que no les revisé. Pues así está la situación. ¿Alguna pregunta? Ya para irme. ¿Alguna pregunta, no? No, profe. No, todo bien, profe. ¿Ya vieron cómo está su calificación? Ahí me detuve, Los que hay que entregarlo, hay que hacerlo, porque a lo contrario sí se nos va a recargar un poquito más, ¿no? Pues vamos a ver con los que no están entregando, porque hay muchos que no están entregando nada. Sí, y esto ya empezó, ya tenemos 3 sesiones, prácticamente esta es la 4ª semana, un mes, como les dije, ya viene el mes que entra y viene la primera evaluación. Los que están trabajando, pues no se preocupen, y eso sí, ya en diciembre y en enero, pues si Dios quiere, pues les va a ir bien porque van a tener un receso. Si no reprueban nada, van a tener un receso de un mes, tranquilitos, porque vamos a trabajar con los que reprobaron en ese mes que ustedes van a tener receso. Esa es la chance que hay aquí, ¿no? Entonces que aprovechen, ¿verdad? Aprovechen este momento en el que están cumpliendo todos, ¿no? Todos los que me han entregado hasta ahorita, y los que no, pues ahí están, que están sin calificación. Bueno, por mi parte es todo, los dejo porque tienen otra clase, yo creo, otra sesión. Nos vemos la próxima semana a la misma hora, Todo esto va a ser a la misma hora, porque así ya están los horarios, ya se los entregaron, ya los vieron a los grupos, ¿no? Ahí los enviaron los horarios de las clases en línea. Y pues vamos a estar trabajando, no importa que sean 8, no importa que sean 4, ni modo. Yo estoy cumpliendo con mi labor, y pues esto es responsabilidad no tan solo mío, sino de ustedes, de todos ustedes, ¿verdad? Hay algunos que no se pueden conectar porque yo sé que pues es difícil el gasto, pero también lo hago por el YouTube. También les convierto esta clase y la mando al YouTube para que tengan la oportunidad, de los que no tienen tanta, pues no creo que sea tantos datos, son más datos aquí. Entonces, así es que ahí les dejo también el YouTube la grabación de esto, ¿no? Si es que lo piden, pero si no lo piden, pues no lo hago, porque sí, pues es mucho trabajo el que está uno haciendo aquí.
está atendiéndolos, está revisando. Es que son varios grupos, no son ustedes nada más. Bueno, una disculpa, no, yo se los comento así de forma pues muy personal, pero bueno, vamos a dejarlo. Yo pienso que nos vemos la próxima y créanme que los que entreguen este trabajo va a contar para la siguiente, ¿no? Que es miren, fíjese bien, que es lo mismo, identificación de la estructura y elabora un texto, ¿no? Este no va a servir y solamente voy a retomar ¿no? Voy a retomar y con eso vamos a calificar el 1.2. Prácticamente es, fíjense bien, este trabajo les va a servir para para el 1.2. Ya el 1.2 voy a hablar de esto, no se me va a escapar porque tengo que presentar la evidencia, pero también voy a hablar de esto. Y ya aquí ustedes ya iniciaron con un texto. Pues sí, aquí ya lo van a mejorar. Aquí ya me va a entregar algo mejor, porque les voy a calificar, les voy a mandar cómo quedaron, y aquí ya les voy a mandar algo, me van a entregar algo mejor. Puede ser el mismo tema, incluso puedo cambiarlo. Tal vez lo cambie, ¿verdad? Porque sí, otra lectura, pues algo significante para ustedes. Bueno, por lo pronto es todo. Me retiro, me voy. Que pasen un bonito día. Me fui con 50 minutos, digo, con 5 minutos de adelanto. Les robé 5 minutos, ¿no? Así que, pues, los dejo. Nos vemos la próxima.